Bueno, un cordial saludo para la comunidad de La Unión. Mi nombre es Juan Yalí. Estoy aquí en la oficina de soluciones jurídicas Juan Yalí Abogados. Estamos haciendo un programa en el día de hoy que tiene un título y es los derechos humanos y el derecho penal. Vamos a puntualizar sobre 10 numerales que nos permitan vislumbrar de qué se trata el tema y la forma en que lo vamos a abordar. Es importante también aclarar que para no complicarnos con esa cantidad de términos jurídicos, no vamos a hacer referencia aquí al tema al entramado de la Ley 599 de 2000, que es el Código Penal, ni al Estatuto Procesal Penal, ni esas cosas. De ese modo no lo vamos a decir. Vamos a hacer referencia a 10 puntos con los que pretendemos relacionar el tema de los derechos humanos, qué son los derechos humanos, cómo debemos concebirlos, cómo están reconocidos en el orden mundial y qué relación existe entre esos derechos humanos y el derecho penal. Vamos a empezar mencionando el asunto a la luz de un pasaje de las Sagradas Escrituras que a mí me llama poderosamente la atención. Las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel hace referencia a la historia de Susana. En el capítulo 13 del libro de Daniel se habla de la historia de Susana. Y así a grandes rasgos se indica en las Sagradas Escrituras, que dicho sea de paso, tiene varios libros, las Sagradas Escrituras, que tienen una relación directa con el tema de lo jurídico. Mencionamos, por ejemplo, a Levítico, a Números, a Deuteronomio. Entonces, pero en este caso, mucho más adelante, encontramos el libro de Daniel y en el capítulo 13 encontramos esa historia que además es muy bonita y nos trae muchas enseñanzas. La enseñanza a que hace referencia a la historia de Susana, así a grandes rasgos, como lo acabo de indicar, es que Susana era una mujer de belleza superior, una mujer exageradamente hermosa, y era la pareja de un tipo muy adinerado, muy reconocido en esa comarca, que se llamaba Joaquín. Cuando Joaquín tenía algún inconveniente de mayor relevancia, un problema pues que amenazara con afectar sus negocios, era costumbre en la época recurrir a un consejo de ancianos. Buscaban a unos adultos que por su trayectoria, por su experiencia, aconsejaban a Joaquín para resolver de la mejor manera los inconvenientes que en el momento se estuvieran presentando. Entonces estos ancianos frecuentaban la hacienda o el lugar de residencia de Joaquín, donde además estaba Susana. Alguna vez pasa que Susana se está bañando y estas dos personas, y lo dicen las Sagradas Escrituras de una manera muy especial, dice: y pervertido el juicio, desviaron sus ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justos juicios. Entonces, ¿qué significa? Significa que ellos, perdidos con la belleza de Susana, más allá de hablar del arrebato moral, del pecado y esas cosas, ellos, al perder el juicio, se dedicaron a espiar a Susana mientras ésta se bañaba, y al insinuarle que estuviera con ellos y ésta rechazarlos, entonces le inventaron lo que hoy en el Código Penal se denomina injuria y calumnia. Entonces era también costumbre de la época, en el tema pues de esa teoría del control, la forma en que concebían las cosas contrarias a las reglas que estaban establecidas, que las mujeres adúlteras, porque esa fue la insinuación que ellos hicieron, porque ella los rechazó, que era una mujer adúltera, que la vieron con otro tipo bañándose y esas cosas, le inventaron esa injuria. Entonces a las mujeres adúlteras en esa época las apedreaban. ¿Y por qué mencionamos la historia de Susana para hacer referencia al tema de los derechos humanos y el derecho penal? Hombre, por una razón muy simple, y es que ellos estaban subestimando no solo la capacidad que pudo haber tenido Susana para defenderse del tema,
que era muy poquita, porque en la época simplemente si alguien decía de que era adúltera la iban era pues apedreando, sino que ellos desestimaron que nadie iba a defender a Susana, y es ahí donde en las Sagradas Escrituras aparece Daniel, y Daniel salva a Susana haciendo un juicio justo, proponiendo un juicio justo que evidentemente se hizo. Se descubrió que este par de ancianos habían perdido el juicio con la belleza de Susana, habían injuriado a Susana, habían calumniado a Susana, y los que terminaron apedreados fueron ellos. Ese tema nos lleva, por ejemplo, a reflexionar sobre los derechos que realmente tenemos, la forma efectiva en que realmente los podemos ejercer, y la relación y la manera en que estos derechos humanos, estos derechos que tenemos como seres humanos, pueden ser restringidos, en este caso por la codificación penal, por el estatuto penal. ¿Por qué? Porque el Código Penal o las leyes que tienen pues este carácter, lo que buscan es soportar la teoría del control que tiene el Estado. El Estado tiene la legitimidad de llevar a cabo los procesos penales en contra de quienes contraríen, los que vayan en contravía de lo que dice ese Código Penal. Es decir, donde están compilados todas aquellas conductas de relación contrarias a derecho, todas aquellas conductas que son tipificadas como delitos, unas conductas típicas porque están ahí en un código, unas conductas antijurídicas porque son contrarias a ese código, y unas conductas culpables. ¿Por qué? Porque se demuestra a través de la tipificación de la conducta que evidentemente la persona está actuando de una manera inadecuada, que con ese comportamiento se hace merecedor de una sanción de carácter penal. Entonces, ¿dónde está ese tema de los derechos humanos? Entonces hubo una reunión por allá en 1948, que es la que sirve pues de explicación a este tema de los derechos humanos, que nos permite ser un referente muy importante. En 1948, el 10 de diciembre precisamente de ese año, se expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 30 enunciados, 30 artículos. Yo solo voy a mencionar uno con ocasión al tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a relacionar el asunto de los derechos humanos, los vamos a relacionar con el derecho penal, pero vamos a afincarnos en esta conversación, en esta exposición, vamos a concentrarnos en la libertad. Entonces dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vuelvo y repito, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca de manera especial la historia de los derechos humanos en el mundo. Una cantidad de jefes de Estado se reunieron, convinieron la estructuración de esa declaración y acordaron que esos 30 artículos se tenían que respetar en todas las naciones partes. Es decir, todos los que estuvieron en esa reunión, todos los que firmaron la reunión, se pusieron de acuerdo en que se tenía que respetar esa Declaración de los Derechos Humanos, y hoy esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948, está traducida a más de 500 idiomas. Entonces el artículo primero, solo el primero que vamos a mencionar de 30 que tiene la declaración, dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero yo quiero hacer énfasis en que nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y entonces es ahí donde yo me pongo a retrotraer algunas cosas que uno a lo largo de la vida logra percibir a razón de la convivencia, a razón de la experiencia, de conocer otros municipios, de estar en otros lugares, de trabajar en otras partes. Y entonces encontramos, por ejemplo, la historia
de un campesino que en un municipio del Bajo Cauca antioqueño, hace muchos años conocí esa historia, donde a ese campesino en un 24 de diciembre alguien le mató al hermano. Entonces esa persona, el homicida, el que mató al hermano de esta persona, lo han capturado, lo llevan a una estación de policía, allá lo tienen retenido, y cuando esta persona a los 2 días la pensaban trasladar al juzgado, 2 policías llevaban a esta persona para el juzgado, para las primeras audiencias. Entonces este hermano adolorido, acechando pues la salida del homicida de su hermano, abordó a los 2 policías de manera sorpresiva y asesinó al asesino de su hermano. Entonces aquí estamos frente a varias cosas: el derecho a la vida, estamos aquí, el tema de judicializar a las personas que cometen delitos. En este caso la persona la llevaban trasladada porque había que respetarle lo que el artículo 29 de la Constitución dice, que es el debido proceso, y entonces simplemente llega, toma por sorpresa a los 2 muchachos de la policía que llevan en el medio al asesino de su hermano, acaba con la vida de este otro muchacho, y entonces cuando reaccionan los muchachos de la policía lo agarran y solamente expresa: aquí no pasa nada, él mató a mi hermano, yo lo mato a él y ahora estamos en paz. Pero resulta que para el Código Penal eso no es así, o sea, no está concebido de esa manera. Entonces ya él se convierte en un homicida, él se convierte en un asesino, él se convierte en una persona cuyo comportamiento es contrario a lo que dice el Código Penal, y jurídicamente tiene que entrar a responder, como evidentemente lo iba a hacer la persona que le cegó la vida a su hermano. Entonces son temas que nos permiten además mencionar que nuestro comportamiento, como dice el artículo 1 de la Declaración, debe ser fraternal los unos con los otros. Debe basarse en la razón, debe basarse en el respeto a la dignidad de los demás, y eso implica el respeto a las diferencias, el reconocimiento que es plural el universo, que las personas tienen derecho a pensar diferente, y que por pensar diferente no necesariamente nosotros tenemos que pretender eliminarlos, ni más faltaba. Y esas cosas a través de la historia de Colombia se han visto, más que todo en el relato político. La violencia política es bastante infortunado. También diría yo, con ocasión al tema de que todos los seres humanos nacen libres, el tema de si nacemos iguales en dignidad, la pregunta, si nacemos iguales en dignidad y derechos. Derechos, la vida misma es un derecho, la vida es un valor fundante de todos los demás. El ejercicio efectivo del derecho a la vida permite el goce de los demás derechos y además de las libertades, de los derechos y las libertades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí yo quiero hacer una reflexión con ocasión al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, que es un tema tan cuestionable, tan polémico. Es decir, si nosotros nacemos libres, si nacemos iguales en dignidad y derechos, y la vida es un derecho fundante de los demás, entonces ¿por qué interrumpir de manera voluntaria el embarazo? ¿Por qué privar de la posibilidad de existir, por ejemplo, ese menor que no tiene la capacidad de decidir en el vientre de su propia madre? Entonces esas discusiones han sido objeto de muchos debates. Al interior, por ejemplo, de la Corte Constitucional hay unas sentencias, pues para quien de pronto por curiosidad quiera explorarlas, hay una sentencia muy reciente que es muy importante porque de alguna forma es disruptiva, es la sentencia C055 de 2022, que hace referencia a una sentencia que se volvió muy famosa en su momento, por allá en el 2006, que es la sentencia 355. Esa sentencia, en cuanto al tema de la interrupción voluntaria del embarazo,
ahí se dijo, por ejemplo, de que habían 3 momentos en los que una mujer no tenía por qué ser judicializada si ella interrumpía de manera voluntaria el embarazo. Y aquí lo que estamos enarbolando, y esto pues de manera muy respetuosa lo digo desde este punto de vista, es que estamos enarbolando aquí es el artículo 11 de la Constitución, ese artículo que nos dice que además de decirnos, nos advierte que el derecho a la vida es inviolable. Y entonces la misma Corte Constitucional ha señalado que el Estado tiene la obligación de establecer la defensa de la vida que se inicia con la concepción. Es decir, somos el resultado, nuestra vida, nuestra existencia es el resultado de una interacción, es el resultado de una relación social, es el resultado de nuestra vocación gregaria, de andar en manada, de andar con otras personas, de establecer relaciones interpersonales, amorosas. Entonces, el derecho a la vida es inviolable, y si el derecho a la vida es inviolable, entonces ¿hasta qué grado es inviolable? Cuando está la interrupción voluntaria de ese embarazo. La vida es un bien jurídico, además, protegido por la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución Política de Colombia, más allá pues de su definición, que podríamos decir de manera sencilla que la Constitución es un catálogo de derechos y libertades, la Constitución también es la norma de normas, es decir, es la mamá de los pollitos. Todas las leyes que hay en Colombia tienen que, primero, fijarse en lo que dice la Constitución para no ir en contravía con la Constitución, porque si van en contravía de la Constitución, entonces se dice que son inexequibles, que son contrarias a la Constitución y que no tienen validez jurídica en el Estado pues, de derecho en que estamos, Estado social de derecho que estamos. Dice, por ejemplo, la misma Corte que el deber, ¿de quién? Del Estado, es el de asegurar el acceso para evitar esta clase de cosas, de situaciones. Este ejemplo que estoy citando con ocasión a la interrupción voluntaria del embarazo, y hablo de la interrupción voluntaria del embarazo y lo polémico y la cantidad de discusiones que están planteadas en ese sentido, es precisamente porque estamos hablando de la vida, y sin la vida es bobada hablar de derechos y libertades. Entonces dice la misma Corte Constitucional que el deber del Estado es asegurar el acceso a la educación sexual y reproductiva de modo permanente, y en eso he insistido siempre en estas intervenciones, la importancia de la educación, la importancia de la pedagogía social. ¿Y por qué se dice que permanente? Pues porque los procesos de formación son irreductibles, nunca acaban, es decir, no dejamos de aprender. Cada día, si nos lo proponemos, podemos aprender cosas nuevas, no solo porque estemos leyendo, no solo porque estemos mirando un documental, sino también porque interactuamos con los demás, conversamos, escuchamos, leemos un periódico, escuchamos la radio, en la misma observación que tenemos, en la capacidad de análisis, la velocidad de pensamiento que tenemos. Entonces dice que es deber del Estado asegurar el acceso a la educación sexual y reproductiva de modo permanente, así como la garantía de condiciones materiales mínimas. Si eso ocurriera, seguramente implicaría la reducción de los casos en los cuales las personas gestantes deben enfrentarse al dilema ciertamente difícil de interrumpir el embarazo. Es decir, si a través del gobierno local, a través del gobierno departamental, a través del gobierno nacional, le hiciéramos caso a lo que nos está diciendo la Corte Constitucional en estos apartados de que el Estado debe asegurar en términos generales el acceso a la educación sexual y reproductiva de modo permanente, con toda seguridad, a través de ese trabajo de pedagogía social, podríamos evitar en muchas ocasiones, en muchos eventos, el tema de la interrupción de los embarazos. En ese sentido, hay otras sentencias que no quiero pues confundir a los oyentes con el tema pues de estas sentencias. Las sentencias son la manera en que se pronuncia la Corte Constitucional, lo hacen pues a través de unas sentencias. Entonces ya decía que esa Corte Constitucional dice de que en cuanto al derecho a la vida, que en la Constitución Política de 1991 está consagrado en el artículo 11
como derecho inviolable, dice la Corte Constitucional que desde el momento mismo de la concepción debe respetarse el derecho a la vida, lo que supone incluso una discusión más allá de lo moral, también jurídica, con respecto a lo de la famosa pastilla del día después. Son una cantidad de discusiones morales para algunos, jurídicas para otros, que estamos pues en este tema de lo jurídico. Entonces, sigo insistiendo en que la jurisprudencia ha precisado mucho sobre ese tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Voy a dejarlo ahí por el momento, solamente quería hacer esa reflexión, y para retrotraerlo del contenido de la sentencia 355 de 2006, muy famosa en el 2006 y en esos años sucesivos, las tres causales a las que se hace referencia en esa sentencia, que hoy tiene unos comentarios muy importantes en la otra sentencia, que es la 055, la C055 de 2022, los tres eventos en que se podría pensar de que esa interrupción voluntaria del embarazo no es contra ley, lo dice la sentencia de 2006, es primero que represente un riesgo para la vida de la mujer, de la gestante, de la mujer, que represente un riesgo para la vida de la mujer. Dos, que sea fruto de una violación. Y tres, que existan malformaciones fetales incompatibles con la vida misma. Entonces, en esos tres eventos es que la Corte Constitucional en su momento se pronunció con ocasión al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo y hacemos referencia a estas sentencias porque de lo que estamos hablando es de los derechos humanos y la relación que tienen los derechos humanos con el derecho penal. Y entonces decimos, si una mujer gestante en un proceso de gestación decide, porque ella manda a su cuerpo, interrumpir voluntariamente el embarazo, lo que debe tener presente es que solo en unos eventos no es contrario al Código Penal y en consecuencia no tendría por qué tener inconvenientes al respecto. Ahora bien, hay que mencionar otro aspecto que lo señala el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí lo que estamos es enarbolando, por ejemplo, la libertad, y decimos que la libertad es el único derecho que se encuentra definido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque sea de forma negativa. ¿Y cómo así que de forma negativa? Porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en casi los 30 artículos, se hace referencia de alguna forma a la libertad, y textualmente dice en uno de sus enunciados que la libertad es la facultad de hacer todo lo que no dañe a los demás. La libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña a los demás, de hacer todo lo que no sea contrario a la ley. En este caso, en el tema que estamos trabajando hoy, que no sea contrario a lo que dice el Código Penal, ¿cierto? En el caso de las Sagradas Escrituras, cuando hacíamos referencia al delito, por si traemos pues, si retrotraemos esa historia a la actualidad, si la traemos a la actualidad, el delito que cometieron esos ancianos al injuriar y calumniar a Susana está tipificado en el Código Penal como injuria y calumnia, y eso hoy es un delito. Y entonces en la época, imagínense, en la época era tan complicado que esa injuria y calumnia, de no haberse probado lo contrario, que en este caso lo demostró fue Daniel, el profeta Daniel, fue el que le salvó la vida a Susana, Daniel, porque siendo un niño intervino. Y venga, ¿y por qué no les preguntan por separado al par de ancianos detrás de qué árbol era que se encontraban y que vieron que Susana estaba con un hombre distinto a Joaquín? Entonces, esas cosas hoy están tipificadas, y es necesario que estén tipificadas, porque imagínense ustedes donde a cualquier persona se le ocurra injuriar y calumniar y que todo el mundo le dé crédito a eso, que es lo que muchas veces dicen, eso es un chisme, pero resulta que muchos de esos chismes en el Código Penal están codificados como el tema de delitos, en este caso injuria y calumnia. Yo quiero puntualizar diciendo dos cositas, porque se nos quedan muchos puntos que podríamos relacionar con ocasión al tema de los derechos humanos y el tema del derecho penal. El tema del derecho penal supone la aplicación de penas, y las penas significan afectación a los derechos fundamentales, y la libertad es un derecho que es inalienable y que solamente puede ser transgredido.
a razón de esa codificación cuando las conductas de relación son contrarias precisamente a lo que está ya tipificado como una conducta contraria al derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que hace un abogado penalista? Un abogado penalista lo que debe tener es la capacidad suficiente de analizar los comportamientos que se dan en el entorno social, y hay que considerar ese tema y las infracciones a una norma penal. Es decir, cuando nosotros analizamos como abogados interesados en el tema del derecho penal los comportamientos que se dan en el entorno social y llegamos a la conclusión que son contrarios a lo que dice el Código Penal, entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar en acción para evitar de que sea transgredido el derecho a la libertad, si hubiera lugar a demostrar de que la conducta realmente no fue contraria a lo que dice el Código Penal. Se nos quedan muchas cosas, como siempre, por mencionar, pero en esta oficina estamos para brindarles ese servicio, el servicio en el tema del derecho penal, el tema del derecho administrativo, el tema del derecho civil. Estamos aquí para orientar jurídicamente a las víctimas del conflicto de manera gratuita, a las víctimas del conflicto armado, en el marco de la Ley 1448 de 2011. Orientamos jurídicamente a las personas que consideren que necesitan una orientación, porque precisamente más allá de ese componente de los honorarios y esas cosas en el tema del ejercicio de esta profesión, también es importante el servicio, y aquí estamos para servirle a la comunidad de la Unión con el mayor de los gustos. Juan Yalí, abogados. Muchas gracias, muy amables.